Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jeffrey Blas y esto lo tenía que decir. Antes de hablar de fútbol, no quiero pasar por alto el momento difícil que vivimos en el país. La situación política con la vacancia, los asesinatos, las extorsiones, los asentados a orquestas. Es triste ver todo lo que está pasando, pero el fútbol siempre termina siendo ese respiro que muchos necesitamos. Así que vamos con lo que nos gusta, la pelota. Perú presentó una convocatoria completamente distinta, con sangre nueva, jugadores como Felipe Chávez, Anderson Villacorta, Díaz del Cusco Fútbol Club y otros nombres que sinceramente traían ilusión. Y sí, habían ganas, habían energías, se esperaba un partido interesante, pero el resultado terminó siendo similar al que veníamos teniendo. Una derrota ante Chile y lo más doloroso, ¿no? Al último minuto. Dentro del partido o de lo que ya se venía esperando era un Perú totalmente renovado y con muchas ganas, unos jugadores jóvenes, una sangre nueva, una sangre que tenía ganas de ser mostrado y que tenían ganas los mismos jugadores de tener estos minutos para poder mostrarse y llenar los ojos no solo del comando técnico, sino también de la afición. En el primer tiempo, Perú intentó presionar, tocar rápido y hasta por momentos se vio algo diferente a lo que veníamos viendo en las eliminatorias. Y es así como llega el gol de Inga, con un cambio de orientación de Castillo, digámoslo así, un gol de muy de club, en el que ya se estaban acostumbrados a jugar de ese modo, un pase largo de Jesús Castillo y un control de Inga que hace sacarse al lateral y anotar el primer gol. Un gol, digámoslo así, increíble, que no lo veíamos venir, pero sacó un buen recurso Cesaringa y anota el primero para Perú. Luego de eso se ve un Perú que digámoslo así, mezclando el fútbol de todos los equipos, trataba de sacar algo bueno, ¿no? En la defensa, mientras que un Araujo trataba de sostener el partido, un Garcés acoplándose a ello y jugando un partido correcto, un Noriega en el medio que intentaba quitar la pelota, cortaba y daba muy buenos pases, y un Cesaringa que tal como lo hace en su club, estaba de arriba a abajo, tratando de sorprender, un Max Loren Castro que tuvo un buen partido, aunque el físico no lo apoyó mucho, pero sus primeros minutos que tenía demostraba rebeldía, demostraba ganas. Y un Grimaldo que el primer tiempo, y digámoslo así, todo el partido, tuvo un partido excelente. Fue de los que más encaraba, fue de los que más resaltó en este partido. Y eso es lo que tiene que haber, ¿no? Sacar cada uno de los jugadores lo bueno que venía jugando en su club, mezclarlo y hacer un Perú que tenga ganas, que tenga interés y que tenga fútbol. Y es lo que se trataba de hacer en el primer tiempo, con un Max Lore Castro que daba mucho de qué hablar en el primer tiempo, metiéndose al medio, detrás del punta, apoyando a Ramos, e incluso teniendo hasta dos oportunidades de anotar el primer gol y después anotando. Se le notaba atrevido, pero también se le notó que el físico no le daba para más, y es lo que se tiene que seguir trabajando en Max Loren, que es muy buen prospecto para esta selección y esperemos seguir viéndolo más adelante. Ya en el segundo tiempo entra Kenji Cabrera ocupando esa posición y ocupando ese mismo rol, no tanto yendo a la banda, sino entrando al medio para que Inga pueda proyectarse. Y es lo que Kenji trató de hacer, pero sin embargo creo que no es lo que le favoreció, porque Kenji Cabrera siento que es más extremo, aunque en su club venía jugando en esa posición y no lo hacía mal. Me gustó ver a los nuevos, ver caras con hambre, jugadores que pelean, que presionan, que no se esconden, pero lo malo, y hay que decirlo, es que seguimos con los mismos errores de siempre. Falta de definición, desconcentración en la misma defensa y ese miedo de cerrar un partido. Es como si hubiéramos cambiado de nombres, pero no del chip. Y siendo sinceros, se notaba en características de jugadores que tenían
las ganas, pero no les podría o no les salía el partido. Y aquí voy con esto. Un Lazo que desde el primer tiempo se notaba que estaba teniendo problemas en su lado de la defensa. Y voy a ser un poco crítico aquí con Araujo, porque creo que Araujo, siendo el jugador con experiencia en esa posición, tendría que haberlo respaldado un poco más. Ahora, no quiero sepultar a Lazo porque es, digámoslo así, sus primeros partidos en la selección. Y si bien es cierto, erró mucho, parte del primer gol fue desconcentración de él y el segundo fue autogol de él mismo. Creo que Lazo, en los puntos positivos que tuvo en este partido, fue que no se achicaba a pesar de los errores que tenía, seguía presionando, no daba un balón por perdido, a pesar de que lo pasaban muy fácilmente. Y estos partidos son los que él debería aprovechar para seguir teniendo esa continuidad. Prefiero que pierda o erre en estos partidos amistosos que lo haga cuando no tenga los minutos, cuando sea un partido importante y no haya tenido los minutos que, que requeriría o tendría que tener ahora mismo. Y es mejor que falle ahora que falle en un futuro y lo puede hacerlo, y puede hacerlo con madurez. Hay algo que quería decir en esto con Lazo, me hizo recordar mucho a Corso. No sé si tendrán las mismas características, pero en este partido lo vi así, como que le faltaba técnica, como que no tenía mucho que dar, pero tenía esa voluntad y tenía esas ganas de querer jugar este partido y es lo que se le resalta. Luego de eso, en ese mismo segundo tiempo, se vio a un Chile que también presionaba, que también quería buscar ese partido. Y esto hay que decirlo, ¿no? La falta de jerarquía o la falta de creer que sí podemos ganar nos hizo tener estos errores a los que nos llevan a los goles de Chile. Y también algo muy cierto, ¿no? El físico creo que no le rindió a todo el equipo en global como para poder sostener los 90 minutos. Y esto lo van a tener que ir mejorando durante los partidos amistosos que vayan teniendo y los demás, el demás tiempo que vayan teniendo también minutos en sus clubes. Hay algo que también quiero decir, no sé si lo pudieron notar, pero cuando entra Felipe Chávez y logra hacer su debut, eh, me hizo recordar a que es un Benavente de esta época, ¿no? Un jugador extranjero que viene de Europa para poder aportar a la selección peruana, eh, y tenía ese hype o esa esperanza que quizás en la época anterior la gente esperaba de Benavente. Son jugadores muy distintos, presentes muy distintos, pero digámoslo así, incluso entra con la 14. Eh, Entra con la 14 y le vuelve a pasar lo mismo que le ha pasado a los extranjeros que, que aportan a la selección, no les dan el pase o no tienen esa confianza para darle el pase y formar el juego en el fútbol. Se le notó a un Lapadula cuando jugó su primer partido y no le daban pase, se le notó a un mismo Zona y cuando entraba y tampoco le daban el balón. Eh, Se vuelve a notar acá con Felipe Chávez que entra y el tiempo en que entra no logra tocar el balón porque no le daban el pase y cuando trataba de buscarlo pues no lograba sostener el balón. Pero en lo global, digámoslo así, es lo que venimos haciendo ahora, es probar a los jugadores, que tengan más minutos, que puedan ver en sus clubes que en la selección han rendido de esa manera. Creo que esto le sirve a Grimaldo que desde el final de las eliminatorias anteriores, bueno, para las últimas eliminatorias, ha sostenido ese ritmo y ha mejorado físicamente. Y eso es lo que puede aportar a un Grimaldo que quizás pueda hacer más vitrina para que pueda jugar, porque es un Grimaldo que está jugando en el fútbol de Letonia, un fútbol, digámoslo así, escondido. Si sigue teniendo más minutos, si sigue jugando así y con el talento que tiene, puede emerger y seguir a otras ligas más competitivas y nos puede favorecer mucho a la selección peruana. Es un jugador que resaltó y que hasta los minutos que jugó fue muy intenso,
un peligro en la delantera, y eso es lo que necesitamos en la selección, esa rebeldía, esas ganas que vayan contagiando a los jugadores. No quiero sepultar a esta selección ni decir que son lo peor y que fallaron y que vamos a lo mismo. Lamentablemente terminamos como siempre, con un partido, con un Chile que, digámoslo así, es el peor Chile de la historia, y, y jugaron los últimos puestos del torneo de las eliminatorias, y bueno, nos ganó un Chile al último minuto con un error nuestro, y que pudimos sacarlo a flote. Quizás con esa rabia se van los jugadores, pero se van tranquilos quizás también porque son jugadores nuevos que están dando una nueva cara, que nos pueden aportar. No quiere decir que todos ellos vayan a ser los titulares fijos para las eliminatorias, pero de esto hay que ver, ¿no? Quiénes son los que pueden aportar los 90 minutos, quiénes son los que pueden aportar solo unos minutos o en momentos exactos para los partidos de eliminatorias. Y esto lo van a ir viendo no solo este comando técnico, sino lo van a ver el comando técnico oficial y el nuevo que llegue aquí para esta selección. Esto fue lo tenía que decir. Déjenme en los comentarios qué te pareció el partido, si te gustó ver esta nueva sangre, esta nueva generación, y seguir apostando, o prefieren seguir apostando por los de siempre, ¿no? Yo prefiero errar en estos partidos amistosos que errar en partidos oficiales y que nos cueste más tristeza, ¿no? No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en X para ver más análisis de fútbol y comentar el momento tanto de la selección peruana como Alianza Lima y el fútbol peruano en sí. Nos vemos en el próximo episodio.